Vamos ya en el quinto domingo del tiempo de la Cuaresma. Si Dios nos lo permite, el próximo domingo, si nos concede vida y salud, estaremos celebrando el Domingo de Ramos para abrir la puerta de la Semana Mayor, la Semana Santa. Y qué interesante este evangelio que hemos escuchado. A mí me cautiva la actitud que Jesús adopta ante esta circunstancia tan terrible, tan atroz. Jesús, primeramente, con mucha discreción y con tanto respeto hacia esa mujer, la que no está eximiendo de su culpa, de su pecado, simplemente la está tratando con dignidad, con respeto, con decoro. Voy a tomar algunos elementos para que entendamos el contexto de este texto y podamos asimilar, sacar el mayor fruto. La ley de Moisés era muy dura, muy estricta en materia de infidelidad, sobre todo de adulterio, muy dura. Muchas veces uno llega a confundir la prostitución con el adulterio. Son dos cosas completamente distintas. Cuando Jesús perdona a aquella mujer pecadora que saca 7 demonios, era una mujer, dicen, prostituta, se dedicaba, ese era su oficio. Pero el adulterio consiste en que una de las partes o es casada, casado, o tiene ya compromiso de matrimonio. Ese es el caso del adulterio y de esta mujer. Y entonces, una turba que han sorprendido en infragante adulterio a esta mujer, la llevan a presentar ante Jesús. Jesús está en el templo, no está en un despoblado, no está en una plaza, no está en una calle, está en el templo. Y entonces ponen a la mujer en el centro y de pie, de tal manera que toda la turba acusadora rodean a la mujer, entre los que queda también Jesús, porque lo tienen como juez. Pero al presentarle a esta mujer a Jesús, a toda esa turba, no les importa, en este caso, la ley de Moisés. No les importa ni siquiera el pecado del adulterio, ni siquiera el más mínimo interés sobre la mujer. ¿Cuál es el propósito escondido de esta gente? Dice el evangelista, ponerle una trampa a Jesús. Una trampa que solamente podrá tener efecto en la medida en que funcione esa trampa. ¿En qué consiste? Solamente hay 2 respuestas que Jesús puede dar según los acusadores. Decir,
mátenla, o decir, no le haga nada, no la maten. Porque si Jesús dice, mátenla, porque así dice la ley, queda en evidencia Jesús mismo, puesto que todo su camino de predicación ha sido el amor, el perdón, la compasión, la misericordia. Y si Jesús dice, mátenla, contradice su misma enseñanza, queda en ridículo. Quiere decir que lo que él predica no es verdad. Si Jesús dice, mátenla. Si Jesús dice la otra respuesta que esperan los acusadores, no le hagan nada, no la maten, entonces Jesús está rebelándose contra la ley de Moisés. Es un rebelde y está promoviendo el no cumplimiento de la letra de la ley. Y entonces le apuran a Jesús, dice el evangelista. Ándele pues, una respuesta. ¿Qué pasó? ¿Verá? ¿Qué vamos a hacer? Como quien dice, en esa aporía, en ese callejón sin salida, casi le están preguntando, usted mande, ¿la matamos a ella o lo matamos a usted? Para ellos no había otro camino. Pero la sabiduría de Dios en la persona de Jesús es sorprendente. Jesús, dice el evangelista, se agachó, se puso a escribir ahí en el suelo, en la tierra. ¿Qué estaba escribiendo? Nadie lo sabe. No hay ningún registro de lo que en ese momento Jesús escribió en la tierra, en el suelo. No hay. Algunos han tenido una tendencia a creer, a suponer que lo que Jesús anotó allí en la tierra eran los pecados de los que estaban ahí reunidos. Es lo que unos creen, piensan. Pero nadie sabe en sí qué fue lo que escribió. El caso es que ante la insistencia de esa gente, tiene dos incorporaciones. Está agachado escribiendo, se incorpora, es decir, se pone de pie y entonces lanza una sentencia. El que esté libre de pecado, láncele la primera piedra. Porque Jesús nos dijo, ándele al ataque todos, vamos. No. Láncele la primera piedra. Eso era reglamentario en la ley de Moisés. Cuando un acusador se verificaba pues el motivo de aquella acusación, se hacía real, entonces el que acusaba era el primero que tenía que dar el primer latigazo.
si el castigo eran latigazos. En este caso es apedrear hasta que muera. Y es lo que Jesús les está diciendo, ¿verdad? El de ustedes, quien la está acusando, el primero, el que no tenga pecado, el que la acusa, láncele la primera piedra. Se vuelve nuevamente a agachar y sigue escribiendo, mientras, dice el evangelista, empezaron a retirarse uno tras otro, empezando por los más viejos, en mañas, en pecados. Después de un rato, que quedan solamente Jesús y aquella mujer que está de pie, porque esa es otra cosa también que vamos ahorita a tocar. Jesús se incorpora nuevamente, se pone de pie por segunda vez para preguntarle: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, vete, pero no vuelvas a pecar. Más o menos por ahí va el contexto de la situación tan terrible, tan atroz, tan indignante, vergonzosa, humillante, porque no sé a ustedes si les ha tocado, a mí en lo personal me ha tocado estar en el banquillo de los acusados. ¿Verdad? Y cómo le acusan a uno, le atacan a uno, calumnian contra uno, asegurando como verdadero lo que ellos están diciendo. En mi caso, pues no queda uno más que convertido en chinche. Mira, en mis casos yo no tenía que defenderme porque yo no iba como a rebatir lo que ellos aseguraban como verdad. Primeramente porque yo no tenía necesidad de defenderme, porque nada de aquello era justo, era cierto. Pero queda uno convertido en chinche o menos que chinche. La vergüenza, el ridículo, la pena, la humillación, el desplante, la agresión, con nada se quita. Si a ustedes les ha tocado también, sabrán lo que se siente. Pues imagínense qué sentiría esta mujer cuando no la evidencian solamente en el grupo de quien la sorprende, sino que destapan aquel bote de grillos y la evidencian públicamente. ¿Cómo se sentiría la mujer que estaba al centro de aquella gente de pie frente a Jesús? Jesús hace como que aquello no le interesa, no le da importancia, por eso se agacha, escribe en el suelo, ante la insistencia se incorpora. Primera incorporación que hace: salvar. Salva a aquella mujer. ¿De qué le salva? De morir apedreada.
El que esté libre de pecado, zámpele la primera piedra. Nuevamente se vuelve a agachar y al final que quedan solos, por segunda vez se vuelve a incorporar, a poner de pie. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Segunda incorporación, si la primera fue para salvarla de la muerte, la segunda vez es para liberarla de su pecado. Jesús no está diciendo que esta mujer es inocente. Jesús no está diciendo que ella no hizo nada malo. Jesús no está maquillando aquel pecado. Jesús no le está tirando un trapo para tapar aquel delito. Jesús está reconociendo y le dice: es que tú hiciste eso y es terrible. Verá, es un pecado, no se puede negar, eres culpable, pero yo no te condeno. Jesús dicta la sentencia, pero no la ejecuta. En vez de darle una condena, que era ser apedreada hasta morir, Jesús le cubre de amor, de perdón, de misericordia. Yo tampoco te condeno. Vete, pero no vuelvas a pecar. Cuando Jesús escribía en el suelo, decía, pues nadie sabe qué escribió. Por ahí algunos se han inclinado en decir, pues es que escribió los pecados de los que estaban ahí, por eso empezaron a irse. Pero luego, apelando, o mejor dicho, recurriendo al texto, a un texto del libro de Jeremías, aquel texto dice: Dios, quien se aleja de mí, quien me niega, se aleja de mí, su nombre quedará escrito en el suelo. Es decir, será maldito. El que se aleja de mí, su nombre será escrito en el suelo. Quiere decir que Dios nos conoce a todos. Probablemente Jesús estaba anotando allí en el suelo el nombre de cada uno de toda aquella turba que iban con piedras. Y empezó a escribir el nombre y la gente se empezó a ir. Es decir, Jesús hace una declaración, una sentencia a la conciencia de cada uno de aquella turba que iban surtidos de piedras. Aquí está la enseñanza para nosotros. ¿Qué luz Dios nos quiere, con qué luz Dios nos quiere iluminar en esta tarde? Bueno, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? No permitir que nadie en el nombre de Dios condene a nadie. Para eso no es el nombre de Dios, la ley de Dios. Por otra parte, si Jesús condenaba a aquella mujer, él mismo se echaría la soga al cuello, porque solamente la sentencia de muerte estaban autorizados los romanos para dar esa sentencia de muerte. Si Jesús decía que la mataran, estaba usurpando el derecho de los romanos. Y entonces quien tendría que morir sería él. Y aquí esta palabra de Dios que hemos escuchado con esta breve explicación del contexto,
¿Hacia dónde nos lleva? Nos interpela a nuestra propia conciencia. ¿Quién soy yo para juzgar, para criticar, para condenar? ¿Quién? Les decía el domingo pasado o el antepasado, si Dios nos castigara como merecen nuestros delitos, nadie tendríamos derecho a vivir. Nadie. Todos somos pecadores. Y al igual que el domingo pasado, el hijo menor y el hijo mayor, uno y otro pecó. El menor pecó abiertamente, derrochando su fortuna de manera disoluta, pero el hijo mayor que se quedó en casa pareciera que no pecó y pecó igual o peor que el hijo menor. No pecó de la misma manera derrochando la fortuna, pero pecó derrochando sus virtudes a través del exceso de su soberbia. Un pecado abierto y un pecado oculto. Que esta mujer haya pecado de esa manera abierta no me da derecho a mí, que habré pecado de otra manera, tal vez hasta oculta, a dictaminar una sentencia cuando yo no tengo la dignidad, ni el derecho, ni la facultad de condenar a nadie, a nadie, a nadie. Y entonces aquí recibimos esta carga positiva de esta actitud maravillosa de Jesús. Con qué dignidad, con qué discreción le da el lugar a la mujer sabiendo que es pecadora. Jesús no la desnuda, Jesús no la pisotea, no la humilla, no la degrada. Jesús respeta su dignidad como ser humano, porque la ley de Moisés no le daba ningún valor a la mujer, ninguno. Era un objeto, una cosa indiferente. Si vivía bien, si no tan bien, no pasa nada. La ley de Moisés equiparaba a la persona con el pecado. El pecado y la persona que pecaba eran lo mismo. No había diferencia. Y si aquí esta mujer tenía que morir para echarnos a Jesús, que muera, porque no importa como persona, como mujer, como ser humano. En cambio, en nuestro tiempo, independientemente de la dignidad, del estrato social, de nuestra condición social, todos valemos lo mismo delante de Dios, como seres humanos, como hijos suyos. Y si Dios me respeta en mi libertad y acepta mis decisiones, ¿por qué entonces nosotros no somos capaces de comprender el error del otro? Que yo nunca habré cometido un error, que yo nunca iré a cometer una falta. Claro que no. Todos somos pecadores. Por eso nadie tenemos derecho, nadie tenemos la facultad de convertirnos en juez de nadie. Usted viva su vida lo mejor que pueda y deje que los otros
le hagan la lucha de ser como quieren ser. Los errores, los defectos, las fallas, las debilidades, las torpezas, las caídas, los tumbos, los pecados del otro no me pertenecen. No me pertenecen. Si no voy a hablar bien de alguien, shut up, please quiet. Guarde silencio, cierre el pico. Si no tiene cosas buenas que decir, no diga nada. Hasta allá llega Jesús. Jesús no le está diciendo, ay, pobrecita, mija, véngase, pobrecita, inocente, véngase para acá, conmigo no hay problema. No le está diciendo Jesús eso. Usted pecó y pecó gravemente, pero el amor de Dios es mucho más grande y misericordioso. Yo no la culpo, no la condeno, pero no vuelvas a pecar. Es la oportunidad que Dios nos da de seguir viviendo una nueva vida. Cuando vamos al sacramento de la reconciliación, nos confesamos, salimos ligeritos, pues así deberíamos de vivir si no volviéramos a pecar. Pues que Dios nuestro Señor, que conoce nuestros corazones, que conoce los abismos de nuestra mente, venga en nuestro auxilio, en nuestro rescate y nos muestre su salvación. Que así sea. Creo